Hola a todos, en esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio sobre superposición de campo eléctrico de distribuciones de carga continua, en este caso un par de filamentos. El problema dice, dos alambres no conductores de 1.2 metros forman un ángulo recto. Un segmento tiene 2.50 microcoulomb de carga, distribuida de modo uniforme a lo largo de su longitud, mientras que el otro segmento tiene menos 2.50 microcoulomb de carga, distribuida de modo uniforme a lo largo de su longitud. ¿Cómo se ilustra en la figura? A. Encuentra la magnitud y dirección del campo eléctrico que producen estos alambres en el punto P, que está a 60 centímetros de cada alambre. B. Si un electrón se libera en P, ¿cuáles son la magnitud y dirección de la fuerza neta que ejercen estos alambres sobre él? Bueno, es un problema de superposición de campo eléctrico de distribuciones de carga. Para poderlo desarrollar se requiere el campo eléctrico de un filamento, en este caso un filamento finito. Y el punto ubicado donde se va a determinar el campo eléctrico es simétrico a cada uno de los filamentos. Pero lo primero que vamos a hacer es estudiar a fondo cómo es el campo eléctrico de un filamento y luego se aplicará en este ejercicio. En este punto se va a estudiar el campo eléctrico de un filamento cargado. Se va a realizar un análisis para un caso particular, un filamento sobre el eje X, que después puede generalizarse a cualquier caso. Entonces se parte de que hay una distribución de carga lineal ubicada sobre el eje X, que sería esta línea de color gris que estoy resaltando sobre el eje X. Y en un principio se va a determinar el campo eléctrico en este punto a lo largo del eje Y. Como primer consideración, se supone que no está distribuido de forma simétrica el filamento en el eje X, entonces se tienen longitudes diferentes tanto a la derecha como a la izquierda del origen. ¿Listo? Aquí estaría ubicado el origen coordenado. Luego, el extremo de un filamento estará en una posición X1 del eje X y el otro extremo a una posición X2 del eje X. Se van a considerar algunos aspectos importantes de este sistema. Entonces, primero, donde está ubicado el punto donde se va a determinar el campo eléctrico, se traza un sistema coordenado adicional para poder determinar el vector campo eléctrico en sus componentes. La distancia que hay desde el origen al punto sobre el eje Y donde se va a determinar el campo eléctrico se denomina R mayúscula. Se traza una línea del extremo X1 del filamento al punto donde se va a determinar el campo eléctrico y se marca un ángulo con respecto al eje Y. Este ángulo es θ sub 1. Del otro extremo del filamento al punto donde se va a determinar el campo eléctrico se traza esta línea recta y se marca el ángulo que hace con respecto al eje Y. Ese ángulo es θ sub 2. Bueno, para poder resolver el problema del campo eléctrico del filamento, lo primero que hay que hacer es dividir el filamento en elementos diferenciales de carga eléctrica y tomar uno en consideración. En este caso yo lo he ubicado aquí, a la izquierda. Tomo un pedacito de filamento que contiene un elemento de carga de Q. Se supone que el filamento tiene una densidad de carga lineal lambda, de tal manera que lambda es igual a dQ sobre dL, y en su defecto dQ es igual a lambda por dL. Muy bien, entonces ya con eso en cuenta, el elemento de carga de Q se comporta como una carga puntual, de tal manera que si se observa el campo eléctrico que genera ese diferencial de carga en el punto donde se va a determinar, se vería un campo eléctrico o un vector campo eléctrico en esta dirección, ¿listo? Apuntando hacia afuera del filamento. Fíjense que implícitamente he tomado el filamento como si estuviese cargado de manera positiva. Pero al final las ecuaciones que se van a deducir serán aplicables tanto a filamentos cargados negativamente. Entonces ya se tiene el campo eléctrico, el elemento diferencial de campo eléctrico producido por el elemento diferencial de carga eléctrica. Este campo eléctrico se puede descomponer si se considera un ángulo θ que hace el campo con respecto al eje Y, que es el mismo ángulo que hace la línea desde el punto donde se va a determinar el campo eléctrico al punto donde está el diferencial de carga eléctrica.
Esto es el mismo ángulo θ. En este caso hay que tener en cuenta, y es importante, que esta línea que hace un ángulo θ con el eje Y es la distancia que hay entre el elemento diferencial de carga y el punto donde se va a determinar el campo eléctrico. Distancia que por ahora se ha considerado como R minúscula. Muy bien, entonces al descomponer en el plano el vector campo eléctrico nos quedaría de la forma: el elemento diferencial de campo vector va a ser igual a la magnitud del campo por el seno de θ en la dirección Y. Seno de θ porque sería la componente que está opuesta al ángulo θ, componente X, más la magnitud del campo por el coseno de θ en el eje Y, que sería la componente sobre el eje Y pegada al ángulo. Muy bien, la magnitud del campo eléctrico está dada por el campo eléctrico producido por una carga puntual, ya que este diferencial de carga se comporta de esa forma. Entonces la magnitud del campo será la constante eléctrica, la carga, en este caso el diferencial de carga, sobre la distancia al cuadrado al punto, que la hemos llamado R. Muy bien, al reemplazar la carga en el campo eléctrico como vector, quedaría de esta forma la magnitud K por dQ sobre R cuadrado y su componente en I y su componente en J. A continuación se debe realizar la integral. Entonces se integra a ambos lados de la expresión. La integral del diferencial de campo da como resultado el campo eléctrico. A este lado la constante eléctrica se puede dejar fuera de la integral y se realiza la integral sobre los demás parámetros: el elemento diferencial de carga, el radio, el seno de θ. El vector unitario es una constante. Esta integral se resolvería desde el primer diferencial de carga que se toma, que tiende a 0, es muy pequeño, hasta que se han sumado todas las contribuciones de carga eléctrica, es decir, la carga eléctrica del filamento. Lo mismo para la componente J. En este punto se tiene una integral de carga eléctrica, pero que está condicionada a unos parámetros adicionales que son variables espaciales del problema. Por ejemplo, el ángulo θ y el valor R. Eso se puede apreciar si se considera un elemento diferencial de carga de pronto más cercano al origen, por ejemplo. Si lo ubicamos más cercano al origen, la distancia R también va a cambiar su valor, así como el ángulo θ. Entonces se puede apreciar que hay una relación entre la elección y la variación del diferencial de carga de Q y los parámetros R y θ del sistema. Entonces en este caso es necesario transformar el elemento diferencial de carga a una variable que me permita relacionar a R y a θ a la vez. Entonces se hace el reemplazo por la densidad de carga lineal lambda, definición que ya se tenía previamente. En este caso, al fragmentar el filamento de carga, se van a tomar elementos diferenciales del eje X, o sea, de X. Es decir, que en nuestro caso el de L se transforma en un dx y el de Q queda la forma lambda por dx. De esa manera, pues llegamos a esta relación, donde si se fijan, este lambda por dx ha sido reemplazado por este de Q. Los demás términos están iguales. Muy bien, ahora sí, la idea es elegir una de estas variables para poder resolver la integral. Lo más sencillo siempre es resolver estas integrales sobre la variable angular, sobre la variable θ. Entonces para eso, y con ayuda de la geometría del problema, se realiza el siguiente cambio de variable. Se toma el triángulo formado entre R minúscula, que es la distancia entre el elemento diferencial de carga y el punto, R mayúscula, que sería la distancia entre el origen del sistema coordenado y el punto, y la distancia que hay entre el origen y el diferencial de carga elegido, que pues eso vendría siendo X. Ese triángulo contiene el ángulo θ que se ha usado para descomponer el campo eléctrico. Aquí se tendría ese triángulo, R minúscula, R mayúscula, X y θ. El objetivo es dejar toda la integral en función de θ. Para eso se utiliza a R como valor constante, ya que en un principio lo que se va a integrar o sobre lo que se está sumando es el eje X. Y al variar el eje X, al modificar las posiciones sobre el eje X,
el valor de R mayúscula es constante, ya que el punto elegido para determinar el campo eléctrico no va a cambiar, se va a mantener en esta posición a una distancia R mayúscula. Además, en la práctica, este valor R mayúscula es medible y es lo que se manipula, ¿no? Uno va y hace la medida o la determinación del campo eléctrico del filamento y generalmente pues se ubica a una cierta distancia, que esa es conocida. Muy bien, entonces, por ejemplo, se desea reemplazar el de x en las integrales, luego se encuentra la relación del triángulo. X es el cateto opuesto, R es el cateto adyacente, para eso se usa la función tangente. X es igual a R, tangente de teta. Al derivar de X es igual a R, secante al cuadrado de teta por de teta. Se tendría entonces ya ese parámetro. El otro factor a reemplazar es la distancia R minúscula al cuadrado. Entonces se puede apreciar que R viene siendo la hipotenusa del triángulo. Se quiere relacionar con R mayúscula, que es el cateto adyacente. Esa relación está dada por la secante de teta. Entonces la hipotenusa es igual al cateto adyacente por la secante del ángulo. Muy bien. Entonces se hace la respectiva sustitución. Lo primero es que lambda pues se considera constante, entonces se saca de la integral. Se reemplaza el de x, que viene siendo R secante al cuadrado de teta por de teta. La función seno de teta se deja ahí, no se hace cambio. Eso todo va a estar dividido entre R cuadrado, es decir, tomamos este parámetro R minúscula y lo elevamos al cuadrado. R cuadrado secante al cuadrado de teta, todo en la dirección Y. Y el mismo proceso para la integral de la componente J. Se saca el factor lambda como constante, se reemplaza el diferencial de X, R secante al cuadrado por de teta, y se divide entre R minúscula cuadrado, R cuadrado secante al cuadrado de teta. La función coseno queda intacta. Muy bien, entonces se puede ver acá que esta secante al cuadrado y esta secante al cuadrado desaparecen. Lo mismo pasa por este lado, eso da 1. Este R multiplicando y un R cuadrado dividiendo se puede simplificar y queda 1 sobre R nada más en ambos lados de las integrales. Ese valor 1 sobre R o R mayúscula, recordemos que es constante para la integral, o sea que puede dejarse en la parte externa. Y bueno, finalmente nos damos cuenta que las integrales quedan muy sencillas. Queda la integral de seno de teta y queda la integral de coseno de teta. Como se va a integrar sobre teta, los límites de las integrales van a ser para los ángulos teta sub 1 y teta sub 2. Fíjense que a la hora de integrar a x, de hecho podríamos hacerlo por aquí, en este punto donde está la integral en términos de x, podríamos decir que la integral iría de x sub 1 hasta x sub 2, de x sub 1 hasta x sub 2, lo que compone el filamento. Más allá de que se hagan sustituciones de carga hacia variables espaciales, se debe respetar la existencia de la carga eléctrica. Entonces no se puede ir a integrar espacio del eje X donde el filamento no exista, o por ejemplo el eje Y donde el filamento no existe. Solamente la región donde el filamento existe, que es donde la carga tiene valor. Para X, para el caso de X, desde X sub 1 hasta X sub 2, esos serían los límites en función de X. Ahora, como se ha pasado la integral a términos de teta, pues fíjense que cuando X vale X sub 1, el ángulo teta toma el valor de teta sub 1, que sería el ángulo que hay entre el eje Y y la línea que va del punto donde se está determinando el campo eléctrico al primer extremo del filamento. Entonces se inicia la integral ahí en x1, ¿cierto? Se integra todo el filamento, se van tomando todas las sumatorias, la sumatoria de todos los elementos de carga hasta que se llega al otro extremo, hasta x sub 2. Pero cuando x vale x sub 2, el ángulo teta valdría teta sub 2. El ángulo que hace el eje Y con la línea que va desde el extremo de x sub 2 del filamento al punto. Entonces los límites serán de teta 1 a teta 2. Bueno, muy sencillo, finalmente se integra, entonces la integral de seno de teta da menos coseno de teta y la integral de coseno de teta da seno de teta. Al evaluar entre teta 1 y teta 2 obtendríamos menos coseno de teta 2
menos el límite inferior, o sea, más coseno de teta 1. Eso para la componente I. Y en el caso de la componente J, seno de teta 2 menos seno de teta 1. Muy bien, esta sería una ecuación general de lo que es el campo eléctrico de un filamento a lo largo de un eje perpendicular al filamento, en el caso en el que no sea simétrico, es decir, que la carga que esté a la derecha no sea igual, o la longitud no sea igual a la que esté a la izquierda. Pero eso se puede simplificar en el caso simétrico. Es una situación muy particular donde la longitud del filamento a la izquierda del punto de referencia va a ser igual a la longitud del filamento a la derecha del punto de referencia. Es decir, la distancia del origen a x1 es igual a la distancia del origen hasta x2. Y eso obviamente hace que el ángulo θ sub 1 sea igual al ángulo θ sub 2. ¿Listo? Es decir, se va a cumplir que en magnitud θ sub 1 sea igual a θ sub 2. Como son iguales, no es necesario discriminarlos. Entonces simplemente vamos a llamarlos θ. Lo que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, para medir el ángulo θ sub 1, eso se va a hacer a favor de las manecillas del reloj, lo que da como resultado un ángulo negativo. Y para medir el θ sub 2 se va a hacer en contra de las manecillas del reloj, lo que da una polaridad o un signo positivo para ese ángulo. Luego, la conclusión es que θ1 va a ser igual a menos θ2. Y a los dos los vamos a llamar simplemente θ. En ese caso, el comportamiento del campo eléctrico es muy especial. Como se pueden dar cuenta en la animación, se muestran cada uno de los diferenciales de carga del filamento cuando él sea fragmentado. Cada uno de esos diferenciales de carga va a producir un diferencial de campo eléctrico, que fue el que se calculó en un principio. Ahora, cuando se hace la superposición de todos los campos generados por cada uno de los filamentos, que básicamente eso es lo que se hace cuando se resuelve la integral, se puede notar que como a la izquierda y a la derecha se tienen la misma cantidad de diferenciales de carga, pues se van a generar los campos eléctricos en magnitud igual de cada uno de los diferenciales. Entonces se van a tener vectores que van en sentido positivo del eje X y a su vez vectores que van en sentido negativo del eje X, y cuando se realice la superposición de estos campos, el resultado será que ellos se destruyen entre sí. La componente del eje X del campo eléctrico del filamento se anulará finalmente. Entonces se generará solamente una componente de campo eléctrico y será perpendicular al filamento. Bien, luego el filamento no tendrá componente de campo sobre el eje del filamento. ¿Listo? Solamente componente en dirección perpendicular al filamento. Muy bien, eso se puede comprobar matemáticamente a partir de la expresión general que se ha determinado previamente. Entonces, al tener en cuenta la relación de los ángulos, simplemente sería reemplazar. Entonces, menos coseno de θ2 sería menos coseno de θ, más coseno de θ1, pero θ1 vale menos θ por esta relación. Entonces quedaría más coseno de menos θ. Eso para la componente I. En el caso de la componente J sería seno de θ menos seno de menos θ. Teniendo en cuenta el comportamiento de la función seno y coseno, por ejemplo, la función coseno es una función par, la función seno es una función impar, es decir, que la función coseno se le dan valores negativos, arrojará valores positivos. En el caso de la función seno, al ser impar, si le damos valores negativos, da como resultado valores negativos también. Luego, el coseno de menos θ, pues es siempre coseno de θ, y el seno de menos θ será menos seno de θ. Al tener eso en cuenta, pues este coseno de menos θ se puede escribir como coseno de θ, y este seno de menos θ se escribe como menos seno de θ, pero como aquí hay un menos, queda más. Evidentemente se puede apreciar que menos coseno de θ más coseno de θ se va a 0, y estas dos seno de θ más seno de θ se suman, desapareciendo la componente I y quedando la componente solamente J, perpendicular al filamento. El campo eléctrico es de esta forma, 2 veces escalanda sobre R por el seno de θ. Y para generalizarlo,
se puede dejar en la dirección de un vector R unitario que indica que ese campo va a lo largo de la línea R mayúscula. Si nos fijamos, entonces esta viene siendo la línea R mayúscula y el campo eléctrico quedaría todo en dirección del eje Y. Digamos que eso se hace para ir luego a aplicar la ecuación en forma general en cualquier caso, ya que el problema se está analizando para un filamento sobre el eje X. Pero esta ecuación funciona para un filamento ubicado en cualquier punto del espacio. Muy bien, finalmente también se puede considerar el caso de filamento infinito. El filamento infinito es relativo realmente a la relación entre la longitud del filamento y la distancia a la cual nos vamos a alejar de él. Si no nos alejamos mucho del filamento de tal manera que la longitud del filamento es muy grande comparada con esta distancia, podemos considerar que el filamento es infinitamente largo. En este caso, el ángulo tiende a valer pi medios. Eso lo podemos apreciar acá cuando se hace esta relación. Si traemos el punto de este campo eléctrico cada vez más cerca al filamento, ¿cierto? Y se desea mirar cuánto vale el campo eléctrico por acá, en un punto cercano a él, pues esta línea, en un principio, tendría que moverse también ahora a este punto. Vendría siendo ahora la línea azul. Y el ángulo θ sub 2, que al final llamamos θ para generalizarlo porque sería un caso simétrico, pues si se fijan, estaría medido entre la línea del eje Y, vamos a hacer esto más grande para que se pueda apreciar mejor, entre la línea del eje Y, que es esta, y la línea al extremo del filamento, que sería el azul. Pero fíjense cómo ese valor de ángulo va tendiendo a ser un ángulo recto. Entonces, si se considera un filamento infinito, o sea, L muy grande comparado con R, pues se hace la aproximación del ángulo θ a pi medios. En ese caso, pues se reemplaza seno de pi medios, el seno de pi medios vale 1, y la ecuación sería de esta forma. El campo eléctrico vale 2 veces la constante eléctrica, la densidad de carga lineal, la distancia R mayúscula y la dirección del vector de forma perpendicular al filamento a lo largo de R mayúscula. Muy bien, esas serían las tres ecuaciones que se pueden usar en el campo eléctrico de un filamento. En esta gráfica que voy a colocar por acá, hay una representación de las líneas de campo eléctrico del filamento. Y uno puede darse cuenta y puede ir mirando sobre qué regiones o qué puntos se debería ir utilizando cada una de estas expresiones. Entonces aquí podemos ver el filamento. Si se desea calcular el campo eléctrico, por ejemplo, en estos puntos, digamos, aquí puede verse que el vector campo eléctrico vendría siendo este. Entonces fíjense cómo este vector tiene componentes tanto en el eje X como en el eje Y. Ese sería un punto ubicado a esta distancia R del filamento. Entonces, se puede notar que a la derecha del filamento no hay la misma cantidad de elementos diferenciales de carga que a la izquierda. Ese sería el caso no simétrico. O sea que en estos puntos por acá, ¿cierto? Por acá también, fíjense por acá, R, tendría que utilizar esta ecuación, ¿vale? Esta ecuación. La ecuación del caso general. Ahora, si nos ubicamos a calcular el campo eléctrico exactamente sobre el eje Y, suponiendo que el filamento esté centrado en el origen, entonces en este caso sería el caso simétrico. Aquí está el vector campo eléctrico señalado. Luego la ecuación aplicada en ese caso sería la de caso simétrico. Ahora, si nos vamos muy cerca al filamento, por ejemplo acá, en estos puntos, fíjense que aquí cerquita al filamento, las líneas de campo eléctrico son totalmente perpendiculares al filamento, no tienen componentes. Miren, aquí el campo va así, aquí va así. Ya si me alejo un poco, el campo toma componentes. De hecho, por acá todavía casi que se podría ver un campo totalmente vertical. Por aquí se ve vertical, pero bueno, por aquí ya él empieza a inclinarse tomando componentes en X y Y.
pero por acá cerca al filamento el campo se ve vertical. En estos puntos se puede aplicar la aproximación de filamento infinito. Entonces, bueno, eso depende de la región donde se vaya a determinar el campo, y ya es tarea nuestra tomar estas ecuaciones y mirar en qué casos se pueden aplicar. Bueno, muy bien, ya tenemos el campo entonces de el filamento estudiado en detalle. Ahora procedemos a resolver el problema. Podemos darnos cuenta que en este ejercicio se trata de un filamento simétrico finito, dado que la distancia a la cual se va a determinar el campo eléctrico es exactamente a 0.6 metros del filamento, que mide 1.2 metros. Entonces R y L son comparables, o sea, no podemos decir en ese caso que L es muy grande comparada con R, para nada. R es la mitad de L. Luego se usa el campo eléctrico del filamento finito. 2K lambda sobre R, seno de teta, vector unitario R. En este caso, entonces, el problema nos proporciona la carga eléctrica y tenemos la longitud del filamento. Luego se puede hacer el cálculo de la densidad de carga lineal lambda, simplemente tomando la carga y dividiéndola entre la longitud del filamento. La distancia que hay desde el centro del filamento al punto donde se va a determinar el campo, que viene siendo R mayúscula, es 0.6 metros. Y se puede notar que el triángulo que se forma acá entre el filamento R y esta línea que va del punto del campo al extremo del filamento es un triángulo rectángulo, donde el ángulo en consideración para el campo entonces en este caso vale 45 grados, ya que de este punto al extremo del filamento pues es exactamente la mitad, o sea 0.6 metros, lo mismo que la distancia R. Entonces el ángulo vale 45 grados. Muy bien. Consideramos entonces ahora que el filamento de la parte superior, el horizontal, es un filamento positivo. Está cargado positivamente. Nos ubicamos entonces en el punto P y el campo eléctrico, por la convención, debe ser vectores que apuntan saliendo de la carga. ¿Listo? En este caso, el vector apunta verticalmente hacia abajo. Se traza acá el campo eléctrico para el primer filamento y ya se puede calcular numéricamente. Aplicamos la ecuación, entonces lo he llamado campo eléctrico 1. El campo eléctrico 1 es 2 veces la constante eléctrica, la densidad de carga lineal, que es carga sobre longitud, la distancia R, el seno de teta, que en este caso son 45 grados, y la dirección del vector unitario, que sería menos J. Fíjense que esa ecuación puede ser aplicada, repito, en cualquier caso. Aquí está escrita de forma general y aquí ya está en el caso de este problema. Bueno, lo restante aquí es reemplazar los valores. Entonces, el 2, bueno, la constante eléctrica, 8.9874 por 10 a la 9. Sus unidades, newtons metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. El valor de la carga eléctrica, 2.5 por 10 a la menos 6 coulomb. La longitud del filamento, 1.2 metros. La distancia R al punto, 0.6 metros, el seno de 45 grados y la dirección, que es en menos J. Al hacer toda esa operación, el resultado es menos 44.13 por 10 a la 3 newtons sobre coulomb, unidades de campo eléctrico en la dirección J. Se procede ahora a calcular el campo eléctrico del filamento negativo. En este caso, al ser negativo, pues los vectores campo eléctrico en el punto P deben ir apuntando hacia el filamento. Nuevamente es el caso de filamento simétrico. Fíjense que las condiciones son exactamente las mismas. Hay una distancia R de 0.6 metros entre el centro del filamento y el punto. Se forma un triángulo rectángulo con un ángulo en consideración de 45 grados. La longitud del filamento es igual y la carga eléctrica en magnitud es igual, 2.50 microcoulomb. Es decir que se reemplaza todo idéntico como en el campo 1. Solo que en este caso el vector E2 va en la dirección negativa del eje X. Entonces el resultado será menos, ¿cierto? Porque va en dirección negativa del eje X, 44.13 por 10 a la 3 newton sobre coulomb, pero ahora en la dirección del vector unitario Y. Muy bien, ese es el campo de cada filamento individual. Ahora el campo total en ese punto es la superposición de los campos eléctricos, o sea, la suma de ellos dos, el campo E1 más el campo E2, tomando el factor común menos 44.13 por 10 a la 3 newton sobre coulomb,
se suman los vectores unitarios y J. Ese sería el campo eléctrico en ese punto. Muy bien, ahora pasamos a la siguiente pregunta, o el inciso B, que nos dice que si un electrón se libera en ese punto, ¿cuál sería la fuerza sobre él? Pues bueno, muy sencillo, utilizamos fuerza es igual a carga por campo eléctrico. En este caso es la carga de un electrón, menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb, multiplicando el campo eléctrico en ese punto. Y bueno, al hacer esa operación, obtenemos un resultado de 7.07 por 10 a la menos 15 newtons en la dirección I más J. Es decir, el electrón se movería en esta dirección, ¿listo? Hacia arriba. Repelido por el filamento negativo y atraído por el filamento positivo. Bueno, creo que eso ha sido todo por el momento. Este ejercicio me pareció pues bastante interesante. Se aplica el principio de superposición de campos eléctricos para distribuciones de carga y se estudia en detalle el campo eléctrico de un filamento. De mi parte, pues sugerirles repasar más, profundizar más, dedicar más tiempo al estudio y nada. Espero que haya sido de su agrado este problema y les resuelva algunas inquietudes.